cuento número 32. Hoy lo siento, pero no tenemos técnico de iluminación. Hoy tenemos técnico de sonido. Ahí tenemos a Eneco con su xilófono, su tambor, su armónica. Tiene de todo. Y voy a contar el cuento de Oliver Button. Este cuento me encanta contarlo cuando vamos a... ¡Ay, va! ¡Oh! Técnico de iluminación y de sonido. Es que hoy tengo el día completo. Este cuento lo cuento mucho en los coles. A ver si os gusta. Es la historia de Oliver. Que Oliver era un niño al que no le gustaba nada ir al cole. ¿Por qué? Pues porque había unos cuantos niños y niñas de su clase y de no su clase que cuando le veían le decían: Oliver es una nena, Oliver es una nena, Oliver es una nena. Y claro, esto a él pues le ponía un poquito triste. ¿Y por qué le decían eso? Porque a Oliver no le gustaban las cosas que se supone que le tienen que gustar a los chicos. A Oliver no le gustaba, por ejemplo, jugar al fútbol, no le gustaba, por ejemplo, jugar a peleas ni nada parecido. A él le gustaban otras cosas. A Oliver le gustaba, por ejemplo, le encantaba ir al campo a pasear, o le gustaba mucho también hacer música, le encantaba pintar, le encantaba saltar a la comba. Bueno, lo que más le gustaba en el mundo era subir al desván de su casa y allá tenía su mamá una maleta llena de ropa vieja, y él se probaba un montón de ropas distintas y cuando se veía guapísimo pues ya cantaba, saltaba, bailaba, gritaba como si fuera una superestrella de la tele. Pero su padre desde abajo le gritaba: ¡Oliver! Deja de hacer tonterías y baja a la calle a jugar al balón, al fútbol, al baloncesto, a pelota mano, a lo que quieras, pero tienes que hacer deporte. Y Oliver bajó y le dijo: oye papá, que yo ya hago deporte, que yo pues cuando salto a la comba hago deporte, ¿no? Claro, y ir al campo a subir cuestas arriba, abajo, también es hacer deporte, ¿no? Claro, y bailar también es hacer deporte, ¿no? Sí, tienes razón. Y entonces a su papá se le ocurrió una idea. Dijo: ¿por qué no le apuntamos a este chico a clases de baile? ¡Oh! A mamá le pareció una idea fantástica y a Oliver más todavía. Así que se apuntó a clases de baile y su profe le preparaba unas coreografías súper chulas y él las practicaba. Su mamá le regaló unos súper zapatos que se ponía todos los días para bailar y él bailaba en clase de baile, claro, en clase del cole, ¿no? Bailaba por la calle, bailaba a la hora del recreo. Pero los chicos y chicas, algunos le veían y le decían: uy, mira, qué bien baila Oliver, ¿por qué no bailas para nosotras? Oliver es una nena, Oliver es una nena. Y un día le quitaron los zapatos y empezaron a pasárselos unos a otros, uno y Oliver detrás, intentando cogerlos, y no podía cogerlos. Y una chica que era amiga de Oliver y los vio, le pegó un empujón a uno de ellos, le quitó los zapatos y se los dio a Oliver. Pero eso todavía fue peor, porque entonces dijeron: ¡ay, encima necesita que le ayude una nena! Oliver es una nena, Oliver es una nena. Y el más malo de todos, que era malísimo, cogió un spray y en una pared blanca que había allá escribió: Oliver es una nena. Y no se podía borrar. Claro, Oliver, cada vez que veía esto, pues se ponía así como triste, pero no penséis que dejó de bailar, ¿eh? Él siguió practicando y bailaba en la calle y bailaba en la clase y bailaba. Y un día iba por la calle y vio un cartel. En ese cartel ponía: ¿quieres ser una estrella? ¡Apúntate a nuestro concurso! Y Oliver dijo: ¡oh! Yo quiero que la gente me vea bailar. Y fue a casa corriendo y le dijo: papá, mamá, por favor, ¿me dejáis que me apunte al concurso? Por favor, dejadme apuntarme al concurso, por favor, ¿puedo? ¿Y qué creéis que le dijo su madre? Que sí. Se apuntó al concurso. Su profesora le preparó una coreografía, preciosa. Su padre, que era muy bueno con la máquina de coser, le hizo un traje dottore, muy chulo. Estaba guapísimo Oliver. Y practicó la coreografía un montón, hasta el día del concurso. Llegó el día del concurso y el presentador dijo: con todos ustedes,
nuestra primera participante. Se llama Lucía y va a tocarnos el xilófono. ¡Súper bien! ¡Bravo! Estaba el teatro a rebosar, ¿eh? Estaba todo lleno, lleno, lleno. Casi todo el pueblo había ido. Hasta los chicos y chicas del cole de Oliver estaban allí. Y entonces siguió el presentador. Y ahora os traigo a Manolete y su tambor. ¡Bravo, bravo! Decía todo el mundo, ¡fantástico! Y ahora os traigo a Manolita y sus cascabeles. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Bien! Y luego subió un señor que cantaba canciones de amor. Y luego subió otro chico muy guapo que tocaba la armónica. ¡Tocaba la armónica! ¡Era genial! ¡Bravo! Dijo todo el mundo. Bueno, y llegó la hora de Oliver. El último le tocó. ¡Qué casualidad! El último subió. Estaba nervioso. Pero nervioso, nervioso, nervioso. Se subió al escenario que estaba a oscuras. Se quedó allí plantado. Se encendió un foco. Y empezó a sonar un piano. ¿Tienes piano? No tienes piano. Empezó a sonar un xilófono. Por ejemplo. Y Oliver se puso a bailar. Y bailaba muy bien, no como yo. Y hacía un arete, y hacía un y hacía un purpupu. Y bailó, y bailó, y bailó, y bailó, y hacía 1000 piruetas y acabó de bailar. Y entonces se apagaron los focos. Se quedó así quieto, 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 quieto. Y de repente todo el teatro se puso en pie a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravísimo! ¡Muy bien, Oliver! Hasta los chicos y las chicas de su clase le aplaudían. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Estupendo! Y llegó la hora de la entrega de premios. Subió otra vez el presentador. Hace un redoble con el tambor ahí. Y dijo: el premio, el ganador de nuestro concurso ¿Quieres ser una estrella? Es... Dale al tambor. Por ahí. ¡Lucía y su xilófono! ¡Oh! No sabéis lo que tuvo que apretar y apretar y apretar y apretar a Oliver para que no le saltaran las lágrimas. Estaba más triste. Su profe le dio un súper abrazo porque había bailado muy bien. Y su madre estaba orgullosísima. Y su padre le dijo: Oliver, no has ganado, pero eres el mejor bailarín que yo conozco. Y para celebrarlo nos vamos a ir a comer una torta de chocolate así de grande. Pero Oliver, como estaba tan triste, tenía las tripochis así un poco mal y no quería comer nada. Así que se fueron a casa. Y al día siguiente Oliver no quería ir al cole, porque ya sabía que sus amigos, sus compañeros y compañeras se iban a reír de él. Así que no quería ir. Y cuando se despertó a la mañana siguiente dijo: yo no voy. Y su madre desde abajo le gritó: Oliver, no hagas tonterías, hay que ir al cole. Así que baja aquí abajo, desayuna y a la clase. Y a una mamá hay que hacerle caso. Así que Oliver se levantó de la cama, bajó, cogió una galleta porque no tenía hambre todavía, tenía las tripochis pochis y se fue. Fue tan despacio, tan despacio, tan despacio que llegó el último al cole. Ya había sonado el timbre y todo y el patio estaba vacío. Entró y ¿os acordáis de aquella pared blanca que ponía Oliver es una nena? Pues ya no ponía eso. Ahora ponía Oliver es un artista. Oliver, que vio aquello, se le puso una sonrisa de oreja a oreja y fue un poquito más rápido. Ahora sí hacía su clase, aunque le daba mucha cosa entrar. Entonces abrió la puerta y cuando los chicos y las chicas de su clase le vieron, le dieron un aplauso grandísimo y le dijeron: Oliver, lo has hecho súper bien, qué bien bailas. Y Oliver nunca, nunca, nunca dejó de bailar,
baila en los mejores teatros, todavía baila en Londres, todavía baila en París, todavía baila en Nueva York, bueno, ya está en el Centro Cultural Los Llanos de Estella, por todos los mejores teatros del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Hasta mañana! ¡Ah, que no ha tocado el pandero! ¡Perdón! Antes de irnos, Oliver siguió bailando y bailando por todo el mundo al son del pandero.